Amigos, 7:44, gracias por seguir en nuestra sintonía. Les había comentado, nos visita el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, para hablar de toda la coyuntura que le toca a su sector, pero empezar, por supuesto, por el lado del caso Odebrecht, que ha tenido varias controversias, ¿no? En las últimas semanas, el doctor Rodríguez se refirió a la extradición de Alejandro Toledo, al proceso de extradición de Alejandro Toledo. Más recientemente, también ha declarado sobre las posibilidades de que si el expresidente Ollanta Humala debería o no también tener prisión preventiva. He escuchado a parlamentarios como Héctor Becerril, Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no? Señalar que las declaraciones del doctor Rodríguez son exculpatorias, porque lo que ha dicho es que hay matices, hay diferencias entre los casos. Y yo creo que efectivamente gracias doctor Rodríguez, un gusto verlo como siempre. Efectivamente creo que hay diferencias hasta ahora en lo que se ha desarrollado del caso Odebrecht, ya directamente como consecuencia de las delaciones en Brasil y lo que ha venido después. Yo creo que podríamos considerar que tenemos 4 casos. Tenemos el caso que compete a Toledo, que ya tenía pues su desarrollo propio con Ecoteva, el caso Humala, el caso del Callao y el caso de la línea 1 del Metro de Lima, donde claro, ahí también le toca pues al expresidente Alan García. Yo creo que sería importante hacer una diferenciación. ¿Por qué Toledo tiene un pedido de prisión preventiva que usted ha avalado o ha mostrado una opinión favorable? ¿Y por qué en el caso de Humala esto no es así? A ver, lo que yo he declarado ayer en una entrevista, diríamos un poco a la ligera, al paso, porque yo salía de una entrevista de radio y programas, varios periodistas estaban esperándome y me abordaron. Lo que yo he dicho de manera así absolutamente genérica, sin decir que a un presidente o a un expresidente le corresponde o no prisión preventiva, porque no me corresponde a mí decir eso. Lo que yo he dicho, que los fiscales para solicitar prisión preventiva tienen que respetar el artículo 158 del Código Procesal Penal, que en su numeral 2 dice: en los supuestos de testigos de referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, solo, mire la palabra, solo, solo con otras pruebas que corroboren sus testimonios, se podrá imponer al imputado una medida coercitiva, entiéndase, prisión preventiva, o dictar en su contra sentencia condenatoria, que todavía no es el caso, no estamos en juicio oral. Pero el Código Procesal es absolutamente claro, y cuando yo hago mención de eso es porque, digamos, tengo que atenerme al Estado constitucional de derecho. Pero cuando yo he hecho esa precisión, no he dicho que no se le puede dictar prisión preventiva al señor Humala. Al señor Humala se le ha dictado con presencia restringida, impedimento de salida. Seguramente el fiscal puede pedir en otro momento, porque las medidas coercitivas son provisionales. Se pueden variar en el tiempo rápidamente. En el caso de una prisión preventiva, como medida coercitiva particular, ¿qué cosa es lo que la justifica? Porque claro, en estos últimos años, con el nuevo código, no estamos viendo este tema de la prisión preventiva por 18 meses. ¿En qué momento se justifica? La prisión preventiva tiene 3 requisitos. El primero es lo que se llama prueba suficiente, que los fiscales o que el código le llama graves elementos de convicción. No estamos diciendo ya de pruebas, porque las pruebas se actúan en el juicio oral y sirven para la sentencia, para la condena o para la absolución. Se habla de elementos de convicción, que son elementos indiciarios que acrediten 2 cosas. Primero, que se ha cometido un delito. Segundo, que a ese delito esté vinculado el imputado o investigado. Ese es el primer requisito. Vale decir, si no hay nada que tenga contenido delictivo, pues no se reúne el primer requisito. De ahí se pasa al segundo requisito, que es el pronóstico de pena, que en el caso de una hipotética condena, es decir, es una anticipación. La pena a imponer sería más de 4 años, porque si la pena a imponer es menos de 4 años, entonces no se puede poner prisión preventiva, porque tendría que ponerse en todo caso una condena condicional. Eso se llama pena suspendida en su ejecución. Y el tercer requisito, y eso ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional y la doctrina y la Corte Suprema, el tercer requisito es el más importante, que más bien debería ser el primero. ¿Qué cosa es el tercer requisito? Se llama el peligro procesal. El peligro procesal tiene 2 variantes. El peligro de fuga, si usted no tiene arraigo familiar, no tiene arraigo laboral, ¿no? Entonces es una persona, pues diríamos, casi un ambulante en su país. Entonces es altamente probable que usted no esté en el lugar donde está siendo investigado. Y la segunda variante del peligro procesal es el de entorpecimiento de la actividad probatoria. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, un investigado comience a amenazar a un testigo, a un perito, a la propia víctima o al agraviado, si
para que, digamos, no declaren en su contra. Entonces, el juez tiene que revisar la concurrencia de los tres, pero principalmente el peligro procesal. El peligro procesal. Entonces, no se trata de que, o sea, un juez de garantías, un juez de libertades, que es el juez de instrucción preparatoria, que tiene que cautelar un bien jurídico de tantísima importancia como es la libertad, porque a nadie se lo puede mandar preso simplemente por un rumor o por un chisme. Estamos hablando de expresidentes de la República, entonces, además, ¿no? Entonces, ese fiscal tiene que reunir tener esos tres requisitos y fundamentarlos y acreditarlos en la audiencia de prisión preventiva. Ahora, entonces el juez tiene que revisar eso y en función de esos requerimientos declara fundado o no. Yo no puedo en absoluto en este momento pronunciarme si esos requisitos los reúne tal o cual investigado, porque eso lo tiene que ver el juez en su momento. Pero en el caso de Humala, está bien, usted no tiene por qué emitir la opinión, pero en el caso de Humala lo que hay es un colaborador eficaz como Jorge Barata, el señor Marcelo Odebrecht en Brasil, o sea, dos altos ejecutivos que no solamente reconocen el pago, sino que identifican una fuente de este pago, que es este departamento de operaciones estructuradas, que es el departamento de las coimas, y hay una planilla de un señor que manejaba un exministro de Lula, que se llamaba Antonio Palucci, que le daban disponibilidad, digamos, de esos dineros para repartirlos como ellos determinen. Si se encuentra un rastro del dinero, una contabilidad, porque si es entrega en efectivo, pues no es tan fácil, y se acumulan estos testimonios, el hecho que Humala era candidato y que al parecer, ¿no?, estos aportes habrían sido para campaña, porque Humala dice: yo no he recibido, pero si recibí, más o menos fue no para campaña y yo no era presidente. Hay efectivamente atenuantes en el hecho que Humala no haya sido funcionario público y que la plata pueda haber, digo yo, sido entregada para la campaña, a diferencia de Toledo, por ejemplo, que donde ya se ve la entrega del dinero mientras él es presidente. Yo no puedo hablar de atenuantes o agravantes, eso le corresponde calificar en su momento a la Fiscalía o a los jueces. Lo que sí yo debo decir, y esto no es en absoluto salir en defensa de nadie, la cosa es bien sencilla. ¿Quiénes incurren en delitos de corrupción? En los llamados delitos contra la administración pública, solo el funcionario o servidor público. Nadie más. Un particular comete delitos comunes, apropiación ilícita, estafa, defraudación tributaria, lo que fuera. La condición elemental para cometer delitos de corrupción es ser funcionario público. Si una persona está todavía de candidato y no tiene la condición de funcionario, no se le puede atribuir delito de corrupción. Ahora, esa conducta imputada puede ser otro delito. Claro que puede ser haber otro lavado delito. De activos. Efectivamente, y yo lo que sé es que al señor Humala lo están investigando por lavado de activos, que es un delito común. Pero también hay cosas que a veces el delito del lavado de activos tiene como delito fuente a delitos de corrupción, ¿entiende? Entonces, a veces las cosas se tienen que juntar. Pero cuando yo he dicho, por ejemplo, que él no era funcionario, pues yo no estoy mintiendo, ni tampoco lo estoy defendiendo. Estoy diciendo que no era funcionario. Ahora, sí, la Fiscalía construye de que hay elementos de convicción y reúne los requisitos que le acabo de mencionar, ¿no? Y sobre todo puedes pasar la valla de lo que dice el artículo 158 sobre valoración de la prueba para medidas cautelares o para condenas, entonces ya el juez tomará la decisión que corresponde. Una posibilidad sería que una coima de estas características, si es que es coima o si es que es un pago, porque claro, cada uno se va a defender, pero si se encuentra que es, como se dice, probablemente un pago de un favor adelantado, ahí podría construirse una argumentación. Si quieren, no se refiere exactamente al caso de Humala, pero se está hablando mucho de la posibilidad de que tú recibes plata como candidato para luego pagar ese favor de alguna manera. Si se encuentra delito en esta segunda parte, también podría variar. Claro, es una hipótesis que tendría que trabajar el Ministerio Público, pero no desde la óptica de los delitos específicamente contra la administración pública, porque como ya les digo, solo aquel que tiene la condición de funcionario público de derecho o de facto, pero también tiene que ser de facto, pues, ¿me entiende? Por ejemplo, a Montesinos no era el jefe oficial del SIN, pero era el jefe real, ¿me entiende? Entonces, eso también ya la jurisprudencia lo ha establecido. Cuénteme el caso. Ahí sí hay un pedido de prisión preventiva, ahí además, bueno, hay otro caso aparte que es Ecoteva, que hasta ahora todavía no está judicialmente ligado, ¿no? Unido, acumulado,
pero ya el propio Joseph Maiman ha pedido la acumulación de los casos. Entonces, claro, cabe pues especular, yo creo que es un poco más que una especulación, que hay un producto como digamos que resulta de este presunto acto de corrupción. Ya hay un pedido de extradición. ¿Qué tenemos que esperar? Ha habido entredichos por su parte con el embajador estadounidense. ¿En qué está ese trámite? En primer lugar, tengo que aclarar al respetado embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, yo no creo que haya habido un entredicho con él. Lo que ha sido motivo de, digamos, de comentario de su parte es que la justicia norteamericana sí tiene el ánimo de colaborar con el Perú. Y yo lo que había dicho antes es que no se apreciaba, digamos, un ánimo de colaborar de manera un poco rápida. Eso es lo que yo había dicho. Pero en fin, como él lo ha dicho, y también lo tengo que reconocer, los jueces no recibimos órdenes de nadie, ni en el Perú ni en el extranjero. Es decir, la solicitud que ha ido a Estados Unidos de detención preventiva con fines de extradición, el juez peruano emitió la orden de captura, pero no le va a ordenar a un juez norteamericano, oiga, usted ya inmediatamente lo captúrelo, porque eso sería una intromisión en la independencia de un juez de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? El juez peruano, en este caso Concepción Carguancho, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía respecto al expresidente, el señor Alejandro Toledo. Entonces, como el señor Toledo no está en el Perú, no asistió a la audiencia de prisión preventiva, es decir, está, digamos, no ha habido, entonces el trámite es que se pone, que actúa un organismo, una institución que es la encargada de ese trámite, que es la Oficina de Cooperación Internacional y de Extradiciones del Ministerio Público, que está a cargo del doctor Alonso Peña Cabrera Freire. Ellos traducen la resolución del juez, que es de prisión preventiva, acompañan toda la documentación adicional y lo entregan a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que a su vez tiene una oficina que tiene casi el mismo nombre. Entonces, esta oficina lo lleva y lo entrega en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, lo que nosotros sabemos es que esa entrega se produjo en febrero, creo que el 14 de febrero, ¿no? Ya han pasado prácticamente 2 meses. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Departamento de Justicia? Me imagino que lo derivan a un juez federal. El tema es ¿a cuál juez federal? Todavía no conocemos ni siquiera cuál. El juez federal tendrá que ser pues, el juez del lugar donde se cree que está domiciliando el investigado. Se dice que estaría en California. Pero ¿qué pasa si no está, si después se cambia de California a otro departamento? Entonces, ese trámite yo ya particularmente no lo conozco. Uno, porque no corresponde al Poder Judicial hacer el seguimiento. Y dos, porque no sabemos cómo es el ritmo, digamos, de ver los casos en la justicia norteamericana. Ahora, es probable que el juez norteamericano, revisando el cuadernillo que se ha ido de acá, diga, bueno, a mí no me parece que está completo, que falta una cosa, que no tradujeron una cosa, pero el tema es que si ellos encuentran una omisión, deberían notificar a la parte peruana para que subsane cualquier cosa, como nosotros hicimos, porque yo sí formaba parte de la Sala Penal Permanente, presidida por el doctor Javier Bieste, cuando dimos trámite, por ejemplo, a la extradición del señor Burga, que fue presidente de la Federación Peruana de Fútbol. En un primer momento nosotros no aceptamos digamos, el curso de la extradición porque nos parecía que no existían lo que nosotros llamamos los graves indicios o los elementos iniciales. El pedido se corrigió por parte de la justicia estadounidense y nosotros le dimos la extradición. Entonces, lo que yo invoco, no puedo ordenar, ni los jueces del Perú pueden ordenar a un juez de Estados Unidos lo que tiene que hacer. Lo que nosotros es invocando el tratado de extradición, que es una obligación recíproca de ambos estados, de Estados Unidos y del Perú. Lo que invoco es que en aplicación de ese tratado de extradición, la justicia norteamericana digamos, dé trámite a nuestra solicitud. Doctor Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, muchas gracias por estas aclaraciones que me parece que son importantes. Además hay que, en fin, este caso Odebrecht está desarrollándose en investigaciones preparatorias en la Fiscalía, ni siquiera... No sé si me permite una... Para terminar, sí, por favor. Para terminar, sí. Miren, se está diciendo que nosotros hemos quitado el caso Odebrecht a los jueces de la Sala Penal Nacional. Eso no es absolutamente cierto. El caso Odebrecht está en fase de investigación preparatoria. Está en la cancha del fiscal. Está en manos de los fiscales y particularmente del doctor Hamilton Castro. Los jueces de la Sala Penal Nacional atendieron
en su momento requerimientos de prisión preventiva, de embargo, como ahorita nuestro nuevo sistema de justicia nacional especializada en delitos de corrupción acaba de atender, por ejemplo, el pedido del fiscal de levantamiento del secreto de las comunicaciones del alcalde de Lima, del señor Castañeda Luz, claro, y se lo acabamos de otorgar, a través del juez respectivo. De tal manera que aquí no hay ningún juez de la Sala Penal Nacional que tenga el caso, el expediente, por así llamarlo, que se llama carpeta fiscal, que sí es voluminoso, lo tiene pues el fiscal. En la cancha del fiscal todavía, así que no se apresuren. Gracias, doctor Rodríguez, por estar con nosotros esta mañana. Son las 7:59, segundos para las 8. Vamos a regresar después de la pausa con el congresista de Peronos por el Cambio, Juan Cheput. Ayer Ipsos ha confirmado un incremento importante en la popularidad del gobierno en general y en particular del presidente de la República, alrededor del 43%, lo que confirma la tendencia dada por Datum. ¿Qué va a hacer el gobierno para mantener estos números? Vamos a conversarlo con Juan Cheput al regreso.